¿Por qué tú y no alguien más? ¿Cómo puedes aplicar el storytelling para venderte? ¿Qué historia contarías para decirle a la persona de enfrente que tú eres el indicado? Ya sea que estés por presentarte en una entrevista de trabajo o que tengas una marca personal y vayas a ofrecer tus servicios a un cliente. Contar tu historia bien contada puede marcar la diferencia entre un contratado o un te mando un mensaje después. Para saber qué historia puedes contar, lo primero que debemos hacer es escuchar lo que la persona que tenemos enfrente está pidiendo. Y aunque no te lo digan textualmente, nosotros debemos aplicar nuestra habilidad de escucha para poder definir qué historia es la que vamos a contar. Esto me hizo regresar al año 2009, cuando estaba por graduarme de la carrera de Mercadotecnia y conseguí una entrevista en un grupo automotriz que manejaba varias marcas de carros. Tenía más de 8 agencias en todo el estado. Recuerdo que la entrevista fue todo un reto. De entrada, porque a pesar de que ya tenía 2 años de experiencia laboral, en ese proceso de selección yo era el profesional con menor experiencia, ya que apenas iba a salir de la carrera, estaba a punto de graduarme. La entrevista era para el puesto de coordinador de mercadotecnia, donde estaría a cargo de 5 agencias de autos en 2 ciudades diferentes. Para ello, me citaron en las instalaciones de una de las agencias de mi ciudad para la entrevista con mis 2 gerentes de mercadotecnia, pero de manera virtual. Pensé, me citaron en las oficinas para una entrevista virtual con 2 personas a 3 horas de distancia. Ok. Entre los nervios de esa experiencia inusual, porque por allá del 2009 Zoom no estaba tan de moda, y la falta de experiencia no sabía qué decir, así que me mantuve callado, raro en mí, durante la primera parte de la entrevista. Mientras tanto, las 2 gerentes de mercadotecnia me explicaron que el objetivo del puesto era hacer una prueba piloto y por primera vez darle al coordinador de mercadotecnia la responsabilidad de manejar 5 agencias, tomar decisiones y resolver cualquier situación en coordinación con los gerentes generales de cada agencia, reduciendo la carga a las 2 gerentes de mercadotecnia de todo el tema operativo y así puedan enfocarse en sus funciones estratégicas. Cuando de pronto el gerente que estaba sentado a la derecha de mí me dijo, platícanos un poquito de nosotros. En ese momento decidí contarles la historia de cuando a los 17 años, justo 2 semanas antes de firmar mi primer contrato como deportista profesional, me dieron la noticia que solo tenía 2 meses de vida. Y así fue como tuve que renunciar a mi sueño, al menos por ese momento. Arranqué diciendo que cuando no puedes lograr algo es porque alguien te dijo que no podías o que era muy difícil. En mi caso, a mí nadie me dijo que no se podía superar la situación que yo estaba viviendo, porque ningún miembro de mi familia o conocido había pasado por algo similar a lo que estaba pasando. Así que todo era posible y me tocaba pavimentar el camino para todas aquellas personas que pudiesen enfrentar la misma situación que yo a futuro. Les platiqué sobre la recuperación y la rehabilitación y cómo era que muchas personas llegaban a intentar motivarme y me pedían que estuviera motivado. Pero, ¿cómo iba a estarlo si en ocasiones ni yo mismo creía que podía salvarme y no veía la luz al final del túnel? En esos momentos, no retroceder era seguir avanzando. Pero cuando miraba que no avanzaba como quería, la motivación se iba. Solo me quedaba usar la fuerza de voluntad para hacer lo que tenía que hacer, porque si no haces lo que te toca el día de hoy, puede que mañana ya no estés. Cuando tú cuentas tu historia bien contada, te separas del resto. Es decir, te quedas en la memoria de las personas, ya sea del resto de los candidatos en una entrevista de trabajo o de las marcas personales que están buscando ser contratados. La mayoría de las personas se enfocan en platicar sus logros y en ocasiones eso puede sonar a presunción. Pero cuando cuentas una historia bien contada, generas confianza con la persona de enfrente, porque inicias conectando emocionalmente para después compartirle cómo superaste el reto que estabas enfrentando. Y es que en ese momento, al compartir las moralejas y el aprendizaje de lo que viviste, es cuando le das certeza a la persona de enfrente que tú eres esa persona indicada. Porque al contar tu historia bien contada, no solo le dijiste lo que lograste, sino también cómo superaste el reto. Sobre todo, le compartiste las moralejas del aprendizaje que te llevaste de ese momento vivido.
Para poder contar una historia bien contada en el momento correcto, como en aquella entrevista virtual, debemos tener una lista de todas las historias que puedes contar, pero además identificar tus historias por la moraleja y aprendizaje que comparte cada una de ellas, ya que dependiendo de la moraleja y el aprendizaje que necesites compartir, será la historia que vas a contar en ese momento. Postdata. Cuando cuentas una historia bien contada, no dices qué haces, sino quién eres. Un abrazo de parte del güey de los tenis rojos.